Estamos de nuevo con nuestra serie La Palabra del Domingo. Ya pasó el tiempo del Adviento, ya celebramos la gran solemnidad de la Navidad del Señor y su octava. Ahora, este domingo, llegamos a la culminación del tiempo de Navidad, del ciclo de Navidad, con la solemnidad de la Epifanía del Señor. La palabra Epifanía en griego significa manifestación, aparición, revelación. Desde la antigüedad se celebra adjunta a la Navidad y prácticamente identificada con ella, la solemnidad de la gran manifestación del Señor, porque en la humildad de nuestra carne se nos ha revelado Dios. Esa es la convicción cristiana. A esa conclusión llegaron los cristianos ya en la primera generación, en la presencia humana de Jesús. Ya desde el vientre de la Virgen se nos hizo presente Dios en nuestra carne, con nosotros Dios. Y no solamente eso, sino como lo dijimos también, o lo escuchamos también con motivo de la fiesta de Navidad. El Dios eterno en su palabra única se hizo carne, tomó nuestra realidad y apareció entre nosotros. Nacido del Padre antes de todos los siglos, nació en el tiempo de la Virgen María. Pues bien, ese nacimiento tiene consigo una intención de manifestación, la manifestación del Señor, la epifanía del Señor. Recuerden, queridos oyentes, que hasta la última reforma, hasta la última reforma del calendario, siempre entre nosotros la gran solemnidad de la Epifanía del Señor se celebraba el 6 de enero. Era conocida popularmente como la fiesta de los Reyes Magos, porque como vamos a escuchar ahora, precisamente ese es el texto evangélico de San Mateo que toca leer en esta solemnidad. Los Reyes Magos que llegan a Belén a adorar a el Rey de los judíos que ha nacido. Sin embargo, después de la última reforma, cuando la Iglesia, tal vez demasiado rápidamente, se dio todas o casi todas las solemnidades o fiestas religiosas que no caían domingo, las cedió y fueron reemplazadas por los llamados lunes festivos, que los obreros, eso sí, con toda razón, no cedieron sus derechos al descanso y al pago, digamos, mayor si trabajan esos días festivos. Pues bien, entonces la Epifanía también quedó para celebrarse el domingo más cercano al 6 de enero. Por eso, este año celebramos la Epifanía el domingo más cercano al 6 de enero, que es el 7 de enero. La Epifanía del Señor, su gloriosa manifestación. Les decía yo que, y en esto no quisiera yo de ninguna manera ser duro o crítico, pero me parece que los obispos que aceptaron esta solución, pues actuaron demasiado rápidamente y no comprendieron algo que debían haber comprendido, que esta fiesta está en la entraña misma de la tradición de nuestro pueblo y que litúrgicamente es tan importante como el domingo de Pentecostés, porque finalmente es el culmen del tiempo o del ciclo de Navidad. Sin embargo, ya se hizo y ya no tenemos otro remedio que celebrarlo el domingo, dejando el 6 de enero como día normal de semana y reemplazándolo, como ya se hace en el calendario civil colombiano, con el lunes siguiente al domingo o al 6 de enero, que era el momento en que caía la fiesta. La primera lectura de esta solemnidad de la Epifanía, que cae pues domingo, está tomada como siempre, o como casi siempre en la liturgia del Antiguo Testamento, en este caso del profeta Isaías en el capítulo 60. Luego tenemos la segunda lectura tomada de la carta a los Efesios, y el texto evangélico es el de los magos que llegan a Jerusalén, en Mateo capítulo 2, versículos 1 a 12. Vamos entonces a dedicarnos a sopesar el mensaje de las lecturas. La primera, pues, del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 a 6. Levántate, brilla Jerusalén, que llega tu luz. La gloria del Señor amanece sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, la oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor. Su gloria aparecerá sobre ti, y caminarán los pueblos a tu luz, los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta la vista en torno, mira, todos esos se han reunido, vienen a ti.
Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan la riqueza de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Efá. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando la El pedacito que leímos del capítulo 60 del libro de Isaías pertenece al bloque que los modernos adjudican al llamado Tercer Isaías. Ya les he explicado varias veces que el libro de Isaías demoró muchos años o muchos siglos en su composición. Los textos más antiguos pertenecen a la época del Isaías histórico, es decir, del profeta que se llamaba Isaías y que vivió en Jerusalén en la segunda parte del siglo VIII a.C. Pero luego el mensaje de Isaías fue releído y oráculos o textos proféticos de otros autores posteriores fueron añadidos al libro de Isaías. En el siglo VI vivió un profeta que le tocó cantar el regreso, anunciar el regreso de los desterrados de Babilonia. Y los autores lo llamaron el segundo Isaías, porque como les expliqué, sus oráculos están añadidos al libro de Isaías. Y más adelante, en el siglo V, cuando ya pues la mayor parte de los exiliados habían regresado, cuando ya el templo había sido reconstruido, vivió otro profeta anónimo, y los autores lo suelen llamar el tercer profeta Isaías. De él proviene este texto que hemos escuchado en la primera lectura. Atención a esto. Fíjense, en el siglo V, después del destierro, los judíos pertenecieron a Persia. Primero fueron añadidos a la provincia persa de Samaria y luego también hubo una provincia de Judea. De esa manera al menos se sintieron un poco mejor, porque entre judíos y samaritanos, pues desde ese tiempo había grandes resquemores y hasta odio. En todo caso, la vida de los judíos en la tierra era ya una vida, digamos, reducida. El esplendor de la antigua monarquía se había acabado, el heredero de David ya no ocupaba el trono, Jerusalén era una ciudad apenas parcialmente reconstruida, el templo que se había reconstruido no tenía el esplendor del antiguo templo de Salomón, es decir, ellos llevaban una vida nacional más bien opaca, dura, difícil, muchas privaciones, debían pagar impuestos a los persas, más que enarbolar su existencia como una bandera, ellos arrastraban su existencia por la historia. Es evidente que en este contexto, un profeta como el llamado tercer Isaías sienta por dentro arrebatos de parte del Espíritu de Dios para comprender que finalmente los cumplimientos históricos se quedan siempre cortos ante la envergadura de la promesa. Es decir, que nosotros tenemos siempre más que anhelar que lo que finalmente en la historia nos aparece dado. Esa es, pienso yo, la actitud básica de estos profetas en los cuales se va abriendo el camino a lo que se suele llamar la escatología, es decir, una perspectiva de futuro pleno, de la acción definitiva de Dios. En ese sentido, pues, pinta el profeta Isaías a la Jerusalén que hay que esperar, en contraste con la Jerusalén que él tenía frente a sus ojos. Una Jerusalén pobre, un templo que no igualaba en esplendor al antiguo de Salomón. La gente más bien arrastraba su pobreza y su necesidad por el mundo, en medio del imperio persa, donde las riquezas y el esplendor pululaban. Ahí surge, pues, en el tercer Isaías se deja ver ya claro lo que ya en el segundo Isaías, digamos, se había insinuado, y es que hay que esperar algo más que lo que la historia simplemente va presentando o va entregando a los seres humanos. Los horizontes de Dios abarcan más que los horizontes del hombre, y finalmente el hombre, digamos, movido por sus
sus anhelos inconscientes y eleccionado por las imágenes que en él se guardan, siempre, siempre puede esperar que haya una plenitud. A Jerusalén que llega a tu luz, la gloria del Señor amanece sobre ti. Así escribe el poeta. Han pasado las tinieblas, ha pasado la oscuridad, pero en Jerusalén amanece la gloria del Señor. Como brilla el sol en la mañana para disipar las tinieblas de la noche, así brilla el Señor en Jerusalén, para que las tinieblas queden vencidas por el brillo de la luz. En ese sentido, teje pues el profeta, el tercer Isaías, su poema. Pienso yo que lo que finalmente hizo que los liturgistas cristianos tomaran este texto para la solemnidad de la Epifanía es la parte final, cuando se dice que sobre Jerusalén vendrán las riquezas de los pueblos. Jerusalén y Judá eran un pedacito del mundo perteneciente al gran imperio de los persas, eran un pedacito pobre, casi semiabandonado, un pedacito de la tierra donde la gente apenas lograba soportar su propia inopia. Entonces el profeta ve con ojos iluminados que vienen hacia Jerusalén las riquezas de los pueblos. Se convierte Jerusalén en el centro del mundo. Todos empiezan entonces, como luego desarrollará este mismo profeta, la gran peregrinación universal a Sión, al templo, donde todos los pueblos reconocerán como Dios al Dios de Israel. Esa es, digamos, la idea subyacente en el texto profético que toca leer este domingo, solemnidad de la Epifanía. Entonces lo verás radiante de alegría. Tu corazón se asombrará, se ensanchará, cuando vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos, los dromedarios de Madián y de Fa. Vienen todos de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Así escribe el tercer Isaías. Ustedes entienden perfectamente cómo la imagen poética del profeta se trasluce en la piedad cristiana. Solemos nosotros presentar en nuestros pesebres, en nuestra piedad católica, a los magos que vienen del oriente, como cuenta el Evangelio, montados en sus camellos. Van avanzando en sus camellos pesadamente hasta que llegan a Jerusalén, y de Jerusalén son enviados a Belén. En los textos evangélicos no se dice para nada de camellos ni de dromedarios, pero este texto sí, y evidentemente este texto es el que le entrega pues a la representación cristiana del pesebre en los magos, no los magos mismos, sino los dromedarios y los camellos en que vienen montados. Aún más, en este texto uno ve el influjo de este texto, no solamente pues en la representación piadosa cristiana del pesebre, sino en el mismo texto evangélico que construye o que recibe Mateo y lo incorpora a su evangelio. ¿Por qué? Porque los regalos que le llevan los reyes que vienen en camellos y que vienen con las riquezas de los pueblos, los regalos que les llevan son incienso y oro. En el Evangelio de San Mateo, como vamos a ver, los regalos de los magos a Jesús, el rey de los judíos, es oro, incienso y mirra. La mirra no aparece en el texto profético, aparece luego, como vamos a ver, en el texto evangélico. La lectura está tomada de la carta a los Efesios. Ya les he explicado que en la carta a los Efesios esto es escrito deuteropaulino, es decir, en el Nuevo Testamento aparece en el cuerpo paulino, en el grupo de cartas que están encabezadas con el nombre de Pablo como remitente, Pablos, apóstolos, pero la investigación crítica moderna descubre claramente la diferencia que hay entre esta carta y una muy parecida que es Colosenses
y otras cartas que son las llamadas pastorales, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito, en relación con las cartas auténticamente paulinas, las 7 cartas, digamos, auténticas de Pablo, es decir, dictadas por él, que como les he indicado en otros contextos, son primera Tesalonicenses, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. Esas son las 7 que suelen llamar homologúmena, es decir, cartas reconocidas, auténticas de Pablo. Esta ya es una carta paulina, de la escuela paulina, emparentada en forma muy cercana con Colosenses, que ciertamente pues, cuyo autor ciertamente estuvo cerca de Pablo y que tiene contacto con discípulos inmediatos de Pablo, como fueron Epafrodito y Onésimo. Pues bien, esta carta a los Efesios es un escrito deuteropaulino. Es quizá el tema de la carta a los Efesios es la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Ese es el gran tema de la carta a los Efesios. Y es también, queridos oyentes, como vamos ahora a ver en el texto evangélico y como mencionamos también en el texto del tercer Isaías, cuando se hablaba que a Jerusalén iban a volcar, o sobre Jerusalén se iban a volcar las riquezas de los pueblos. Ese es el tema también de el texto evangélico, y el tema pues del Efesios es la iglesia compuesta por judíos y gentiles. Jesús predicó en Israel. Aún más, hay una palabra suya que conserva Mateo en que él afirma que no ha sido enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Sin embargo, quizá hizo Jesús, como cuenta Marcos, excursiones por tierras no judías o de población mayoritariamente no judía. En todo caso, el cristianismo naciente comprendió que la riqueza de Jesucristo era tal que valía para la humanidad entera. Y por eso entonces, desde los comienzos, ya en Jerusalén, en el grupo del llamado de los helenistas, empezó a abrirse el campo para la evangelización de los no judíos. Y entonces los no judíos, por tanto, no circuncisos, no obligados a la ley de Moisés, que no guardaban las leyes de pureza tan rígidas que están, por ejemplo, en el libro del Levítico, esos fueron aceptados como cristianos, fueron bautizados y no se les obligó, y aquí está una cosa muy importante, al cumplimiento de las leyes rituales del judaísmo, empezando por la circuncisión y todas las leyes de los alimentos y otras muchas. Esa revolucionaria decisión de cristianos que ocurrió todavía en el primer decenio después de Jesús, con los helenistas salidos de Jerusalén y que se radicaron en Siria, particularmente en Antioquía. Esa decisión es precisamente el punto de partida de la iglesia tal como nosotros la conocemos, la iglesia formada por judíos y, como se suele decir, gentiles. Aquí, creo yo, es importante que les explique un poco la palabra gentil antes de leer el texto de la carta a los Efesios que toca escuchar este domingo. Gentiles. En nuestro idioma normal, gentil es una persona amable, bien educada. Es muy gentil, parecido al inglés, gentleman. Gentleman significa un caballero, alguien pues que se comporta debidamente. Nosotros decimos en castellano caballero, utilizando evidentemente algo que ya no existe. Los caballeros son los que llegaban a caballo. A mí por eso a veces se me sale un poco el sentido del humor cuando me dicen caballero. Entonces me pongo a mirar por los lados y digo, ¿qué está mirando? Digo, no, a ver dónde dejé el caballo. Yo que gentiles son los no judíos. En latín, fíjense, la palabra para hablar de las naciones es la palabra latina en singular gens o gens, y en plural gentes o gentes, gentes. ¿Ven? En griego se dice ethnos en singular y en plural ethni. Son los pueblos, las naciones. Israel no recibe, digámoslo así, ordinariamente el nombre de uno de los pueblos. Israel es Israel. Los pueblos que no son Israel los llama pues Pablo ta ethni, los pueblos, ta ethni, en latín
gentes, gentes, de ahí viene gentiles. De modo que cuando ustedes escuchen en textos del Nuevo Testamento la palabra gentiles, no vayan a pensar que se trata de gente muy bien educada, de muy buen comportamiento, sino simplemente de cristianos de origen no judío. Pues bien, el texto de Efesios que toca leer dice así, es el capítulo 3, versículos 2, 3, luego 5 y 6. Dice, hermanos, habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas, que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo, por la carta a los Efesios sabe muy bien que tanto él, pues, que sus lectores saben muy bien, digamos, o conocen muy bien el apostolado de Pablo. Pablo se consideraba a sí mismo como el apóstol de los gentiles, es decir, el enviado por Jesucristo resucitado para evangelizar a los gentiles, es decir, a los no judíos. En la carta a los Gálatas nos habla él de una reunión que hizo él acompañado por Bernabé y también por Tito, con los apóstoles de Jerusalén, encabezados por Cefás, es decir, por Simón Pedro, en Jerusalén, donde el jefe de la iglesia era Santiago, el hermano del Señor. También menciona allí Pablo, Pablo a Juan, el famoso apóstol Juan, y estaban los demás apóstoles y presbíteros de Jerusalén. Pues bien, allí dice Pablo que se reconoció que así como Dios o el Señor le había confiado a Simón Pedro, a Cefás, la predicación del evangelio a los judíos, a él, a Pablo, le confió la predicación del evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos. Esta es la convicción que tiene el autor de la carta a los Efesios cuando comienza el pedacito que leímos hoy. Habéis oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha dado en favor vuestro. La gracia de Dios, Haris, la gracia de Dios, el don de Dios. El don que Dios le dio a Pablo fue hacerlo apóstol y apóstol de los gentiles. ¿Cómo le dio Dios a Pablo esa gracia? Es decir, esa designación de ser el apóstol de los gentiles. Dice él, dice el autor, ya que se me dio. Fíjense que el autor de Efesios está hablando en nombre de Pablo. En tal forma él, digamos, se identifica con Pablo que lo puede poner como remitente de su carta, aunque el autor sabe muy bien que él no es Pablo. Sin embargo, se identifica en tal forma con él que puede hablar en persona de Pablo, ya que se me dio a conocer por revelación el misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Habla de un misterio no revelado en otros tiempos. Fíjense, hasta Jesucristo, Israel es el pueblo de Dios. Todo la dispensación divina fue elegir a Israel. Y para los gentiles, en alguna forma, hay salvación en cuanto que se incorporen a Israel y se integren con Israel, lo que suponía el tercer profeta Isaías, o el tercer Isaías en el texto que leímos. Vendrán de todas partes a Jerusalén en camellos y dromedarios, volcarán sobre ella las riquezas de los pueblos, decía el texto, es decir, Jerusalén es el centro del mundo. El templo de Jerusalén es el lugar por excelencia, por antonomasia, de la alabanza y de la adoración de Dios. Esa era la convicción del judaísmo. Pero llegó Jesús, y aunque Jesús mismo no desarrolló teóricamente el tema, la comprensión que los cristianos tuvieron de lo ocurrido en Jesús trae pues esta conclusión que aquí aparece como una revelación hecha por Dios a Pablo y también a otros apóstoles y profetas. ¿Y cuál es la revelación? Que ya no solamente es Israel el pueblo de Dios, que ya no solamente es Israel el pueblo de Dios, sino que se han añadido a Israel otros muchos. Ese es un misterio, algo que estaba escondido, digamos, en el interior de Dios y que Dios ahora, a raíz del hecho de Jesucristo, lo ha revelado. Fíjense cómo lo enuncia el autor de la carta a los Efesios.
Dice que también los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. Que también los gentiles, es decir, los no judíos, por tanto los no circuncisos, por tanto los que no conocían a Dios, por tanto los paganos, por tanto los idólatras. En ese tiempo pululaba la idolatría en el mundo grecorromano. Ellos son coherederos, es decir, herederos como Israel. Así como Israel es heredero del reino, los gentiles son nombrados coherederos. Para que alguien sea nombrado heredero, necesita ser adoptado como hijo. Por tanto, son adoptados como hijos ellos también, junto con los judíos, que ya habían sido hechos hijos desde antes. Ellos son añadidos, por tanto, a Israel como coherederos. Y luego añade el autor, miembros del mismo cuerpo. Es el cuerpo cuya cabeza es Cristo. Esa es la forma como la carta a los Efesios, siguiendo la intuición de Colosenses, que también se basa en una intuición propiamente paulina de la carta a los Corintios y la carta a los Romanos. Miembros del mismo cuerpo. En Pablo, el cuerpo es una imagen de la iglesia en el sentido de que todo cuerpo humano como organismo tiene muchos miembros y todos los miembros son importantes para el organismo. Así desarrolla Pablo la imagen del cuerpo que es Cristo como señal o como signo de la iglesia en la carta primero a los Corintios y en la carta a los Romanos. En la carta a los Colosenses y a los Efesios se da un paso más allá, porque ya el cuerpo que es la iglesia tiene una cabeza que es Cristo. En la propia teología de Pablo, en la personal de él, en Corintios y en Romanos, no aparece Cristo como cabeza, en cambio sí en Colosenses y en Efesios. Pues bien, aquí dice el autor deuteropaulino, es decir, el autor de Efesios dice que son miembros del mismo cuerpo, cuya cabeza es Cristo. Junto con los judíos que son miembros del cuerpo de Cristo, también los gentiles son miembros del cuerpo de Cristo, unidos a la misma cabeza y por tanto con los mismos derechos de los judíos. Y por tanto termina, y partícipes de la promesa en Jesucristo por el Evangelio. En otras palabras, en la iglesia, judíos y gentiles valen lo mismo. Ya no cuenta ser judío o no serlo, ser judío o ser griego, dice el mismo Pablo. Ya no cuenta ser esclavo o ser libre. Ya no cuenta, dice él en Gálatas, ser hombre o ser mujer, porque todos, judíos y gentiles, esclavos y libres, hombres y mujeres, todos, en Cristo están, unidos en un solo cuerpo, y heredan la promesa. Este domingo, solemnidad de la Epifanía, está tomado del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 a 12. Fíjense, es el episodio de los magos que llegan de Oriente y finalmente arriban a Belén, donde encuentran al rey de los judíos que ha nacido, que han estado buscando. La organización del Evangelio de Mateo en la infancia es muy diferente a la organización de Lucas, que ya tuvimos ocasión de considerar en los domingos pasados. Mateo, después de una genealogía de Jesús muy distinta a la lucana, nos cuenta lo referente a la concepción de Jesús con la anunciación del ángel a José. En Lucas, es la anunciación del ángel a María. Luego, Mateo, al comienzo del capítulo 2, en una sola frase, en un solo renglón, despacha el nacimiento de Jesús. Ahora lo vamos a leer. Un solo versículo. E inmediatamente añade Mateo allí la tradición que él recibe de sus fuentes sobre la visita de los magos a Belén. Una vez terminada esa tradición, entonces se habla de los esfuerzos de Herodes por matar a Jesús, por acabar con el rey de los judíos, y entonces José tiene que huir con la madre y el niño, tiene que huir a Egipto, es la huida a Egipto, y se queda allí. Herodes, al verse burlado por los magos, procede a matar a todos los niños de Belén con el objeto de que caiga en la matanza general el llamado rey de los judíos. Pero ya han huido a Egipto y no cae. Finalmente, cuenta Mateo el regreso de Egipto a la tierra. No se
no se establecen en su tierra, que es Belén según Mateo, sino que se van a Nazaret, y por eso a Jesús lo llaman Nazareno. Ese es como un resumen de los relatos de la infancia en Mateo, muy diferentes, pues, como les dije, a los lucanos. El texto más relevante, teológicamente más importante de la narración de Mateo, en el capítulo 2, es ciertamente este de los magos. Dice así: Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó, y todo Jerusalén con él. Convocó a los sumos pontífices y a los letrados del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis, avisadme, para ir yo también a adorarlo. Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto salir comenzó a guiarlos, hasta que vino a pararse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para que no volvieran a Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Es que el nacimiento de Jesús lo despacha Mateo en un renglón. Así comienza el texto evangélico que hemos escuchado. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Mateo no cuenta, como lo hace Lucas, por qué desde Nazaret vienen a parar a Belén María y José. No cuenta lo del censo. Pero una cosa muy importante en la cual Mateo coincide con Lucas es que todo esto ocurre en tiempos del rey Herodes. También Lucas, el capítulo 1, cuando empieza a contar lo referente a Zacarías y Isabel y la anunciación del nacimiento de Juan, tiene la misma expresión: en tiempos de Herodes, rey de Judea. Se trata pues del viejo Herodes, del rey Herodes, que murió en el año 4 antes de Cristo. En el año 4 antes de Cristo. Esto que les estoy diciendo a muchos de ustedes les ha podido causar sorpresa. Si murió en el año 4 antes de Cristo Herodes, ¿cómo es que Jesús nació en tiempos del rey Herodes? Inmediatamente uno capta entonces que el cómputo de los años del nacimiento de Jesús está equivocado. Digamos, un cristiano, Dionisio el Exiguo, si mal no recuerdo, fue encargado de hacer como el cómputo y se equivocó y puso, digamos, como el año primero de la era cristiana, un año después de que ya Herodes había muerto. Por tanto, la era cristiana debe tener mínimo 4 años más de los que tiene, probablemente 5, 6 o hasta 7. Por eso Jesús debió nacer en el año 6 o 7 antes de Cristo. Este problema no nos interesa en este contexto en que estamos hablando, pero es importante tener en cuenta pues que el dato histórico está aquí. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Tanto en Mateo como en Lucas, Jesús nace en Belén de Judá. ¿Por qué? Porque Jesús es el Mesías, el hijo de David. Y si es el hijo de David, procede de donde procede David. David vivía con su padre Jesé en Belén, una pequeña ciudad al sur de Jerusalén. Allá lo va a buscar Samuel para ungirlo como rey. En Belén de Judá, por tanto, nace. Empata Mateo la tradición de los magos. Mateo no crea esta historia. Mateo la recibe de su tradición y la apunta acá
la introduce en este punto de su contexto. Entonces unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, unos magos de Oriente. Esa es la expresión que está en el Evangelio de Mateo. Magi Anatolón, dice el texto, de Oriente, unos magos de Oriente. En la tradición cristiana, sobre todo en la tradición popular, ustedes lo saben muy bien, como lo sé yo, hablamos de los 3 reyes magos y aún les damos nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Fíjense, en el texto evangélico solamente aparecen unos magos. No se dice que sean 3, ni se dice que sean reyes. Se ve que el número de 3 y el número de reyes, digámoslo así, proviene, digamos, o mejor dicho, con esos datos se enriqueció la tradición devocional cristiana a partir de otros datos. Por ejemplo, el que leíamos ahora en el tercer Isaías. Eran los representantes de los pueblos, los reyes de los pueblos. Como son los pueblos aquellos que son simbolizados por los magos, evidentemente los personeros de los pueblos son sus reyes. Por eso son reyes los que llegan a Belén. Así lo dedujo el cristianismo. Y de esa manera los magos de Mateo se convierten en reyes que en representación de sus pueblos, aún de toda la humanidad, van pues a Belén a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Noten entonces desde el comienzo de la historia, de la narración de Mateo, digamos el intento simbólico del evangelista. Se trata de una narración de profundo contenido simbólico. En estos magos que otean el cielo para leer el mensaje de las estrellas, en estos magos está la humanidad entera que busca luz, que le permita, digámoslo así, disponer su propia vida. La humanidad lo ha hecho siempre, queridos oyentes. Todavía hoy ve uno, a pesar de que hoy en día conocemos el cosmos en una forma como nunca antes el mundo antiguo lo pudo conocer. Hoy en día con nuestros telescopios podemos mirar las estrellas y agrandarlas. El famoso telescopio Hubble, que está como girando alrededor de la Tierra, nos permite mirar las galaxias, llegar hasta los confines del universo. Hoy en día pues conocemos bien las estrellas y sabemos muy bien que nosotros, eso lo sabemos por la física, que nosotros somos, digamos, hijos de las estrellas, en el sentido de que los elementos pesados del universo, distintos del básico que es el hidrógeno, luego el helio, se formaron en el interior de las estrellas, en su corazón. Las supernovas explotan y expulsan todo ese material al espacio, y de ese material se condensan los planetas como el nuestro, y por tanto entonces lo que nuestro planeta es y lo que somos los seres que estamos dentro de él, somos en el fondo polvo de estrellas, somos hijos de las estrellas. Pero siempre los seres humanos, sin saber estas cosas que sabemos hoy por la astronomía y la física, siempre los seres humanos han intentado mirar hacia el cielo para otear su propio destino, como para darse razón de sí mismos. La mirada al cielo es, en el fondo, responde a un sentimiento profundo del corazón humano, que finalmente sabe que lo de la tierra no lo explica, que finalmente el ser de aquí no dice todo lo que él es, que finalmente necesita mirar más allá para comprender la ínsita tendencia que hay en él de sobrepasar su propio ser. Esta es la gran verdad del hombre. Por eso miraban pues estos magos al cielo, como han mirado siempre los seres humanos al cielo, como los egipcios al construir sus pirámides para albergar las momias de sus reyes, señalaban con la punta de la pirámide hecha de piedra sobre piedra, señalaban el cielo. Finalmente el cielo es el hogar del hombre. El ser humano no es simplemente un ser de la tierra. Esa convicción la ha tenido el ser humano siempre. Y con esa convicción evidentemente no se explica, no se explica como explica la física y la biología el origen del hombre. Con esa convicción se explica, o al menos se intuye, el sentido básico de lo humano, al cual el hombre está abocado, si es que quiere finalmente darle un significado.
los grandes personajes, aún todos los hombres, estaban representados en el cielo con una estrella. Cuando alguien nacía, una estrella empezaba a brillar en el firmamento. Así lo pensaban. Por eso, cuando estos magos de Oriente, oteando el cielo de la noche, pudieron advertir una estrella misteriosa, una estrella nueva, sacaron la conclusión: ha nacido el rey de los judíos. Esta es su estrella. Vamos a ir a Jerusalén para buscarlo y darle o presentarle nuestros honores. Y eso es lo que hacen. Se dirigen a Jerusalén los magos, pues, y llegan preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. El fondo, pues, del relato supone, digamos, las convicciones de la astrología de los tiempos antiguos, que no es tan distinta a la de los tiempos modernos. El valor, fíjense que hoy en día, el valor objetivo que se le da a estas convicciones hoy en día es ya después de que conocemos la física y la astronomía, evidentemente ya una ingenuidad. En el tiempo del Nuevo Testamento no era una ingenuidad, porque ellos no tenían, digamos, conocimiento de astronomía ni de física para distinguir o para lograr, pues, digamos, al menos separar en los conocimientos objetivos de los subjetivos. No lo podían hacer. Hoy en día lo podemos hacer. Por eso, mientras que uno ante un texto de estos tiene que mostrarse profundamente respetuoso, tal vez no vale idéntico respeto ante todas esas elucubraciones y chabacanerías que uno escucha a veces por la radio y la televisión, que prácticamente hacen depender a un ser humano de la posición que tenga no sé qué planeta en la constelación de no sé qué parte. En el fondo, la constelación es simplemente la imagen que, mirada desde la Tierra, obtienen en el cielo nocturno las estrellas, pero eso no es su posición real, sino simplemente la posición aparente. De ahí que en estas cuestiones de la astrología pues hay mucha chabacanería y mucha burla de la gente. En un texto de estos uno tiene simplemente que comprender que el trasfondo astrológico del texto es simplemente debido a la época en que fue compuesto, a la época en la cual pues se fraguó esta preciosa narración. El sentido profundo ya lo indiqué. Finalmente, si el hombre quiere intuir su propio destino y su propio sentido, no puede pegar sus ojos a la tierra, sino que llegan pues a Jerusalén estos magos, estos astrólogos, diríamos nosotros hoy, estos sabios, estos observadores nocturnos de las estrellas, llegan a Jerusalén con esa pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Y el primero que lo sabe es Herodes, el rey de los judíos. Herodes es el rey de los judíos. Y estos magos dicen que han visto salir la estrella del rey de los judíos recién nacido. Para Herodes es una bofetada, es una espina en el alma. Ha nacido el rey de los judíos, pero el rey de los judíos es él. Por tanto, de inmediato se siente aludido. El texto pues ya supone cuál va a ser la reacción de Herodes. Herodes se siente, digámoslo así, ya desplazado. Herodes ve tambalear su propio trono. La historia que conocemos de Herodes, sobre todo por la obra de un escritor judío que se hizo favorito de los romanos, Yosef ben Matatías, Flavio Josefo, nos cuenta que Herodes fue sumamente cruel, y aun cuando sus propios hijos, sobre todo los hijos de una judía de raza real, Mariam se llamaba ella, era de la raza de los asmoneos, con ella Herodes tuvo varios hijos, y cuando dos de ellos, Alejandro se llamaba el uno y el otro Aristóbulo, si mal no recuerdo, cuando ya, digamos, crecieron y pudieron convertirse en rivales del padre, entonces Herodes no dudó en matar a sus dos hijos, cuando pensó que por ser ellos de raza real judía podían poner en peligro su propio reino. Herodes, por tanto, históricamente da pie para que se diga de él lo que aquí se dice.
lo que aquí se supone. Herodes tiembla ante la perspectiva de que ha nacido el nuevo rey de los judíos. Por eso entonces, dice el texto, al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él. No solamente pues Herodes se sobresalta, sino todo Jerusalén con él. Herodes se asusta y todo Jerusalén se asusta. En lugar de alegrarse, todo Jerusalén, por el nacimiento del rey de los judíos, se asusta. Los colores, diría yo, negativos de la narración de Mateo son inconfundibles. Son inconfundibles. Es como si en esta escena, queridos oyentes, se prefigurara las escenas de la pasión del Señor. Cuando la gente de Jerusalén, según Mateo, que está frente al tribunal de Pilato, pide a gritos la liberación del reo de Barrabás y pide la crucifixión de Jesús. Y cuando Pilato entonces no puede resistir ante el clamor de la multitud, se lava las manos, señalándose como justo y inculpando al pueblo de Jerusalén por la muerte del rey de los judíos. Y el pueblo entonces grita en alta voz: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa escena de la pasión está ya anticipada en esta escena o en esta narración de Mateo acerca del nacimiento de Jesús. Todo Jerusalén se sobresalta porque el rey de los judíos ha nacido. En lugar de alegrarse, se sobresalta. Entonces Herodes, así sigue el texto, reúne a los sabios en el templo para que le expliquen acerca del Mesías. El rey de los judíos es el Mesías prometido. ¿Dónde tiene que nacer? Y los sabios le contestan, siguiendo la profecía de Miqueas, precisamente la profecía que tuvimos ocasión de escuchar el domingo anterior, en el cuarto domingo del Adviento. La profecía de Miqueas, donde se glorifica a Belén, una pequeña aldea de Judá. Se la glorifica porque es realmente la ciudad donde procederá el príncipe de Israel, el príncipe que gobernará a todo Israel. ¿Por qué Belén? Ya les dije, porque es la ciudad de David, donde el rey David ha nacido. Los judíos, por tanto, los sabios le contestaron a Herodes: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ni mucho menos la última de las ciudades de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Así pues se entera Herodes que los magos deben ir a Belén, porque si el rey de los judíos ha nacido, el rey de los judíos es un rey davídico, y el rey davídico nace en Belén como nació su padre. El Mesías es el hijo de David, y los manda a Belén. Pero oigan las instrucciones que les da. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella, y los mandó a Belén. Fíjense, este dato de precisar el tiempo en que había visto la estrella va a ser muy importante para Herodes, porque él no va a poder encontrar, digámoslo así, conducido por los magos, al rey de los judíos recién nacido en Belén. Por tanto, va a tener que calcular el tiempo para poder proceder a matar a los niños, para que entre tantos niños que él va a hacer matar, caiga finalmente el rey de los judíos. Por eso es importante que le precisen el tiempo. Dicho en otra forma, el narrador sabe pues que está haciendo un escrito en el cual se concatenan diferentes elementos, y por eso ya en este texto prepara el elemento de la matanza de los niños inocentes, porque en este elemento o en este punto ya sabe Herodes de qué edad para abajo tiene él que matar a los niños, porque los magos le precisan el tiempo en que vieron la estrella. Pues bien, los mandó a Belén diciéndoles: id y averiguad cuidadosamente qué hay del niño, y cuando lo encontréis avisadme para ir yo también a adorarlo. Una mayor ironía difícilmente es concebible. Él pues se hace el contento por el nacimiento del rey de los judíos, sabiendo que en el fondo está temblando porque le ha nacido alguien que finalmente lo va a desplazar. Se muere de la envidia y del rencor y está cultivando en su corazón propósitos malignos, acabar con el rey de los judíos. Por eso les dice a los magos: vayan ustedes y cuando lo encuentren vuelvan y me dicen quién es, yo también iré
Vino. Aquí, fíjense, vuelve a aparecer la estrella. Y uno, al leer el texto, uno se da cuenta pues de que el texto sufrió maniobras para poder quedar concatenado con el resto de los textos del capítulo segundo. Este tipo de detalles críticos pues no quisiera yo hacerlos objeto de este programa que va prácticamente al mensaje. Dice así: ellos después de ir al rey se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse de encima de donde estaba el niño. La estrella empezó a guiarlos. Están en Jerusalén y van a Belén. Los que conocen o los que han observado la ruta de las estrellas en el cielo saben muy bien que las estrellas vistas desde la Tierra, desde nuestras condiciones en este planeta, en la superficie de este planeta, nunca se mueven de norte a sur. Pues bien, en Jerusalén está al norte y Belén al sur. Esta extraña estrella, por tanto, se movía de norte a sur. Los guía, por tanto, de Jerusalén a Belén. Menos mal que el trayecto no es muy largo. Uno va de Jerusalén a Belén en un carro en un cuarto de hora. A pie se demora uno algo menos de una hora, andando despacio para uno ir de Jerusalén a Belén. De modo que es muy cerquita. De todas maneras la estrella los guía. ¿Por qué? Porque es la luz de Dios, queridos oyentes, la que finalmente se ha introducido en el corazón y en la mente de estos magos, de estos representantes de los pueblos que van a adorar al rey de los judíos, al cual los judíos mismos no lo adoran, lo han despreciado. Aún más, todo Jerusalén se ha sobresaltado junto con Herodes ante la noticia de su nacimiento. ¿Y qué tan extraña es esta estrella, queridos oyentes? Que fíjense, dice el texto, vino a pararse encima de donde estaba el niño. Una estrella parada encima de una casa donde estaba el niño. Es evidente que el intento del autor es simbólico. De ahí que, permítanme que les diga, toda esa discusión que ha habido no tanto en la teología, cuanto más bien en los intentos, digamos, de una teología superficial, de fundamentar un texto simbólico en hechos astronómicos, el intento pues que ha habido de precisar si fue un eclipse, si fue un cometa, o como se suele decir que fue un fenómeno que ocurre raramente, y es que se conjuntan en el cielo, se alinean, mirados desde la Tierra, varios planetas, Júpiter y Saturno. Entonces dicen que fue esa conjunción de planetas. Pues bien, una conjunción de planetas así se dio en el año 7 antes de Cristo. Por eso no faltan autores que dicen que la estrella de Belén fue pues la conjunción de Júpiter y Saturno vistas desde la Tierra. Pero en realidad eso poco importa para nuestro texto. En nuestro texto la estrella que guía a los magos no es una estrella del cielo, sino que es la luz de Dios simbolizada en una estrella, cuya luz los magos buscan como todos los seres humanos en el cielo, porque finalmente la tierra no ofrece sino opacidad, no ofrece sino tinieblas. Para calcular el sentido de nuestra vida, para intuirlo, necesitamos ella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al niño con María su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Encontraron pues en la casa al niño con María su madre. Fíjense cómo el Evangelio de Mateo supone que María tenía una casa en Belén y que el niño nació en una casa. La composición lucana del lugar improvisado donde nació, de la cuna en que su madre lo acostó, el pesebre, no está en Mateo. En Mateo es digámoslo así, la escenografía es completamente distinta, aunque básicamente se trata de lo mismo. En Mateo están en una casa, como en Lucas, fíjense, también en Mateo
el personaje central junto a Jesús no es José. En el relato que estamos leyendo, José ni siquiera es mencionado, solamente María. Los magos encuentran en la casa al niño con María su madre. No encuentran la madre con el niño, sino al niño con su madre. Esa es la lógica que Mateo, digamos, apunta claramente y que sostiene a lo largo de todo el capítulo 2. No es la madre con el niño, sino el niño con su madre. La imagen de Mateo se refleja en la piedad cristiana hasta la saciedad. Las imágenes de la Virgen con el niño, cada rato nos son mostradas. María Auxiliadora, la Virgen del Carmen y tantas otras advocaciones traen a la madre con el niño. Eso sí, notemos pues que en Mateo el orden no es la madre con el niño, sino el niño con la madre. Ven allí pues los magos al niño con la madre, que es María, y lo adoran al niño, porque el niño es el rey de los judíos que ha nacido. Fíjense, los magos no son judíos, vienen de los pueblos, vienen de Oriente, guiados por la luz de Dios. Al ver la estrella sobre la casa, entonces descubren que la luz llena la casa, y la luz es Jesucristo mismo, delante del cual se postran y frente al cual entregan sus dones. Los dones que entregan, el incienso, el oro, provienen, como les mostré ahora, del texto del tercer Isaías que estudiamos, y finalmente Mateo añade también la mirra, que era una de las especies o las especias que se usaba para embalsamar los cadáveres de los muertos. Ya los acentos de la pasión de Jesús que hemos encontrado en el texto de los magos, aquí de nuevo entonces se presentan. Todo Jerusalén sobresaltada, Herodes quiere matar al niño, y los magos, entre lo que le entregan, son cosas que se le ofrecen como a un gran personaje, al rey de los judíos, y allí está la mirra. La mirra Las malas intenciones de Herodes quedan claras para el lector, y evidentemente también tienen que quedar claras para los magos. Herodes los había mandado a Belén y les había encargado: cuando lo encuentren vengan y me cuentan quién es, yo también quiero ir a adorarlo. Pero si eso hubiera ocurrido, entonces la historia de Jesús hubiera sido bien distinta. Por eso no puede ocurrir, no se puede realizar el plan de Herodes. Eso lo dice al final el texto. Y habiendo recibido en sueños un oráculo, para que no volvieran Herodes, se marcharon a su tierra por otro camino. Otro oráculo en sueños. Ya, fíjense, José, según Mateo, recibió en sueños un oráculo que le decía que el hijo que iba a tener su mujer era del Espíritu Santo. Aquí aparece otro oráculo en sueños. Esta vez son los magos los que son avisados en sueños qué es lo que deben hacer. Tienen que irse a su tierra por otro camino, porque Herodes es un malvado que finalmente intentará o quiere matar al rey de los judíos. Hay un himno cristiano, un himno que usamos nosotros los sacerdotes y a veces también otras personas que rezan el oficio divino. Crudelis Herodes, deum regem venire quid times, non eripite mortalia qui regna dat celestia. Esa es la primera estrofa del himno en latín. Cruel Herodes, deum regem venire quid times, ¿por qué temes que venga el Dios Rey? Non eripite mortalia qui regna dat celestia, no quita los reinos mortales el que da a los celestiales.